Buen día para todos. Como habíamos hablado en la clase anterior, la segunda clase, la clase dispuesta para el día miércoles 28 de octubre, en el horario de 1:50 a 3:30 de la tarde, la vamos a hacer de modo asincrónico, ¿sí? Dado que, como les indicaba en la clase, en ese momento nosotros vamos a tener una capacitación, miércoles y jueves vamos a tener una capacitación de 2 a 6 de la tarde. Entonces, pues cumpliendo con los horarios pactados con ustedes los estudiantes, garantizaremos ese espacio de impartir la clase, ¿sí? En este caso una forma asincrónica. Entonces estamos acá con nuestro SQL Management Studio, ¿cierto? En este momento lo tengo desconectado, voy a conectarme. Acá en este caso recordar que estamos trabajando con el modo de autenticación de Windows. Nos conectamos. Y aquí van a aparecer nuestras bases de datos. Esto es una base de datos que trabajamos el día de ayer en clase y una base de datos que estamos haciendo de prueba. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros siempre vamos a crear un new query o una nueva consulta, nuestro archivito, nuestro blog de notas indirecto o nuestra consola, por llamarlo así, en ¿cómo se llama? En SQL Server. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar, vamos a ver, en este caso, todo lo que tiene que relacionado con el CRUD, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que lleva el CRUD? Recordemos que llevamos nuestras sentencias create, read, update y delete. Aunque recordar que aquí de esta se desprende el drop y el truncate. Listo. Esas son las sentencias, al igual que trabajamos con MySQL, las sentencias que trabajaremos en este momento, igualito. O sea, esto vendría siendo un repaso de lo que vimos con MySQL, pero con otro entorno, con otro sistema de gestor de bases de datos. Vamos a dar comienzo. Vamos entonces a crear nuestra base de datos, Create Database. Observen que, como les indicaba en la clase anterior, todas las sentencias propias de MySQL, de SQL Server o de SQL, del lenguaje estructurado de consultas, van a estar de color diferente, en este caso un color azul. Entonces, Create Database, prueba, vamos a llamarla. Listo. Yo no voy a ejecutar nada todavía. Voy a crear aquí mi tabla. Create, incluso no la voy a llamar, pero la voy a llamar citas médicas. Listo. Create table, nombre de la tabla, voy a llamar una tabla paciente. Acá vendría nuestro comando use para ingresar a la tabla, ¿cierto? A la base de datos, perdón. En este momento pues no me la reconoce porque como no la hemos creado. Listo, entonces create table paciente, ahora cierro paréntesis, dejo acá mi estructura. Listo, y comenzaría entonces con los campos. Entonces aquí va a decir que va a tener un código paciente, que va a ser el número de su cédula. Entonces un campo de tipo begin, que va a ser primary key. Listo. Siguiente campo van a ser los nombres del paciente, que van a ser varchar de 50, por ejemplo, y que no me permita nulos. Siguiente van a ser los apellidos, también varchar de 50 y que tampoco me permita nulos. Y vamos a colocarle la edad de tipo entero. Listo. Mi siguiente tabla, voy apenas a hacer dos entidades en este momento, va a ser create table citas médicas o las citas. Listo. Aquí dejamos la estructura igualita a la anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a dejar mi campo code citas de forma autonumérica. Entonces una code citas de tipo entero, que sea llave primaria y que sea autonumérico. Anteriormente nosotros utilizábamos el autoincrement en
¿cómo se llama? En MySQL. Aquí no utilizamos el autoincrement. Aquí lo que utilizamos es el identity. O sea, aquí le estoy diciendo ahí que ese campo es único y irrepetible, ¿sí? Y que se va a incrementar automáticamente. Listo, vamos a decirle que la fecha de la cita de tipo date, que no permita nulos, y la especialidad o el tipo de cita, especialidad de tipo varchar de 30, por ejemplo, la de 40. Listo, que tampoco permita nulos. Listo, coma. Y entonces acá definimos, nosotros qué vamos a tener, nosotros vamos a tener, un paciente va a tener muchas citas o una cita va a ser tenida por muchos pacientes. En este caso, definiendo la cardinalidad, podríamos decir que un paciente va a tener una o muchas citas, ¿sí? Yo puedo tener una o muchas citas de medicina, de odontología, en el caso de los niños, pediatría, etc. ¿Listo? Entonces acá ya tendríamos, vamos a agregar nuestro campo que sería el campo que va a convertirse en llave foránea. Entonces, code paciente de tipo begin igual con las mismas características del otro, no va a llevar es llave primaria y que no permita nulos. Listo. Entonces, miren que yo tengo acá todo, no he creado nada hasta el momento, no he creado nada. Como sabemos acá, estamos trabajando en una base de datos diferente, ¿sí? No hemos creado nada hasta el momento, entonces vamos a empezar a crear. Yo llego, selecciono, ejecuto, y aquí me indica de una vez la creación de la base de datos. Voy acá, la puedo usar, listo, y voy a crear las dos tablas al tiempo. Entonces yo selecciono todo mi comando, vamos a bajar un poquito acá esto, selecciono todo mi comando, el comando que voy a hacer acá, y lo ejecuto. Bueno, acá nos dice que hay un error, aquí dice que hay un error en este campo. Ok, mira, aquí nos hace falta una coma. Listo, vamos a verificar antes de si nos tomó la creación de una de las tablas o en definitiva solo nos listo, no. Entonces vamos a ejecutarla nuevamente, F5 y listo, allá la tenemos. Vamos a actualizar, verificamos acá en tablas y aquí está nuestra tabla citas y nuestra tabla paciente. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces ahí tendríamos ya nuestras tablas. ¿Qué procederemos a hacer? Entraríamos a trabajar con vamos a probar las sentencias de borrado de una vez, ¿cierto? O sea, nosotros ya creamos las tablas, vamos a borrarlas. Entonces acá vamos a colocar un comentario, ¿cierto? Que esto serían las sentencias create. Listo. Entonces, estas son las sentencias que vamos a utilizar acá. Listo. Vamos a utilizar por acá las sentencias, entonces drop. Entonces, sentencias de borrado, por ejemplo. De borrado. Entonces, en las sentencias de borrado, ¿cuál vamos a utilizar? Vamos a empezar con el drop. Drop, no, pero coloquemos acá porque son todas, ¿cierto? Delete y truncate. Listo. Entonces, voy a borrar esas dos tablas. Entonces le digo drop table, el nombre de la tabla que sería citas, y drop table, vamos a copiar aquí rápido para agilizar, paciente. Listo. Yo puedo ejecutarlas al tiempo, no tenemos ningún problema, y ya nuestras tablas están borradas. Vamos a verificar acá. Recordemos que a veces no carga rápido, entonces lo que debemos hacer en ese caso es desconectar la base de datos, volver a ingresar. Sí, ese es como un defecto de cuando se trabaja con código, no sé por qué. No he encontrado una razón lógica para que no me muestre rápido los cambios. Listo, y aquí ya están borradas.
Recordarles que este truncate yo lo puedo utilizar cuando, y ya vamos a hacer un ejemplo. Voy a crear las dos tablas nuevamente. Ejecuto. Listo, ya quedaron las tablas. Verificamos. Citas médicas. Tablas. Listo. Y acá tenemos nuestras dos tablas creadas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar aquí otra sentencia, que ya es la del insert. Listo. Entonces sentencias insert. Listo. Voy a insertar. Recordemos que la tabla citas tiene un campo autonumérico. Entonces voy a insertar datos en esa tabla. Entonces insert into el nombre de la tabla, que sería citas. En los campos, no voy a utilizar todos los campos porque como el primero es autonumérico, el primero va incrementándose automáticamente. Entonces vamos a verificar acá. Yo tengo los campos de citas, ese no lo va a afectar, va a afectar los otros. Fecha, coma, especialidad, coma, y paciente. En este caso, pues deberíamos tener un paciente registrado siempre y cuando las dos tablas estuvieran relacionadas. En este momento va a ser un campo solito, no va a haber problema porque no he creado las relaciones, no hemos creado todas las relaciones. Listo. Valores. Entonces los valores van a ser, ¿qué valores aquí vamos a manejar? La fecha, al igual que el varchar, va entre comillas sencillas, ¿cierto? La especialidad, como el varchar, también va entre comillas sencillas, y el otro campo, como es un número entero o un integer, va a ir así solito. Entonces vamos a colocarle la fecha, que va a ser 2020, 2020. Bueno, ese mes no existe. 10. Listo. La especialidad va a ser medicina, odontología. Listo. Y lo voy a ejecutar. Me dice que acá que hay un error al convertir la fecha. Entonces vamos a revisar. Probablemente la fecha no es así. Entonces la verificamos por acá en un query que tengo acá guardado con desde SQL. Vamos por acá a verificar. Ok, la fecha va primero el año. Entonces ofrezco disculpas. Primero es año, mes, día. Entonces aquí sería 2020, 10, 20. ¿Sí? Año, mes, día. La fecha. Listo. Y aquí tenemos, entonces voy a insertar otro dato para que observen. Voy a cambiar aquí la fecha, que sea de diciembre del 2018, y voy a colocarle el código 1. Ejecutamos. Listo. Si yo aquí en este caso voy a hacer un select, vamos a utilizar una sentencia select. Sentencia select. Bueno, continuamos por acá. Un momentico, una interrupción ahí. Bueno, ¿dónde íbamos? Entonces vamos a utilizar la sentencia select, ¿cierto? Entonces yo voy a crear aquí mi sentencia select básica o select completa, ¿cierto? Select asterisco from citas. Lo ejecuto. Y acá tenemos entonces estos dos datos, ¿cierto? Los dos datos que he insertado hasta el momento. Observen algo. Aquí ya me aparece en el código 2 y en el código 3. Yo los voy a borrar. Vamos a irnos acá. Y vamos a utilizar la sentencia delete. Delete from citas, donde citas sea igual a 2. Y voy a copiar esta sentencia y la dejo para el 3 también. Voy a ejecutar las dos al tiempo. Perdón. Listo. Ejecutamos. Nos borró las... Vamos a reducirle un poco acá al tamaño de la fuente.
Vamos a dejarle por acá unos 12 puntos. Ok, listo. Vamos a verificar y no tenemos ningún dato. Si yo vuelvo a ingresar, por ejemplo, este de aquí, voy a ingresarlo nuevamente y vuelvo a hacer nuestro select, miren que aquí el primer campo me aparece en 4, ¿sí? O sea, me inicia desde el número 4. ¿Por qué? Porque él ya tiene registrado en su memoria, ¿sí? Llamémoslo así, él lo tiene registrado en su memoria que ¿cómo se llama? Que ya insertaron 3 registros, que a pesar de que los borraron, los insertaron nuevamente, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahí estaríamos revisando eso. ¿Listo? ¿Cómo hago entonces para que vuelva a comenzar desde cero? Ahí es donde viene el uso de nuestra sentencia truncate. Entonces viene acá, truncate, table, o sea, como que reinicie esa tabla, reinicie la tabla, X. Entonces truncate table, citas, punto y coma, lo ejecuto, me dice que comandos, listo. ¿Cómo verifico si realmente funciona o no? Pues vuelvo a hacer un insert, muestro la información y el campo de código citas debe comenzar en 1. Y aquí efectivamente comienza en 1. ¿Listo? Esa es la importancia de utilizar el truncate. Cuando nosotros deseemos reiniciar una tabla con campos autonuméricos, utilizamos el truncate. Listo, voy a dejarla aquí en blanco para poder hacer las relaciones entre tablas. Entonces hasta el momento ya hemos visto sentencia create, entonces acá hemos visto las sentencias create, de crear una base de datos, de cómo usarla. Recordemos que siempre yo debo verificar que aquí la base de datos esté la que yo estoy trabajando, porque si no voy a estar creando tablas, procedimientos almacenados, hacer consultas en otras tablas que no son. Listo, create la primera tabla, la segunda tabla, listo. Aquí vienen las sentencias de borrado, ¿sí? Vimos el drop, vimos el delete, vimos el truncate. O sea, ya vimos toda la D de ese CRUD. Ya vimos también la C del create. Nos falta ver procedimientos almacenados, triggers y vistas o views, que esas las vemos en la siguiente clase para poder trabajar bien. Eso sí necesitamos una clase solita para eso, porque recordemos que son un tema un poco tedioso, difícil para poder trabajar. ¿Listo? Bueno, continuamos. Ya vimos también algo del read o la sentencia select y ya insertamos información. Voy acá a pausar un momentico la sentencia select y vamos a crear nuestras relaciones. Entonces, relaciones entre tablas. Listo. Entre tableas, no, entre tablas. Listo. Disculpa. Entonces, relaciones entre tablas. ¿Qué vamos aquí a decir de esas relaciones entre tablas? Vamos a crear la relación de uno a muchos con la cardinalidad que habíamos pactado entre la tabla citas y la tabla pacientes. ¿Listo? Entonces voy a mirar acá la estructura de cada una. Columnas. Listo. Entonces, yo ya he dicho que un paciente puede tener una o muchas citas. Entonces la relación va de uno a muchos desde paciente a citas. Entonces aquí sería alter table, el nombre de la tabla que sería citas. Adiciónele llave foránea, for a, adiciónele llave foránea en el campo o llamada code paciente que hace referencia a la tabla paciente en el campo code paciente. Listo, ahí tenemos. Ejecutamos, nos dice que fue ejecutada correctamente. Si yo actualizo acá, vamos a revisar algo. ¿Cómo verificamos si esas llaves fueron creadas o no? De una forma gráfica. Voy aquí a mi tabla. Entonces, por ejemplo, a la tabla citas en keys o llaves y me va a aparecer, mire, primary key citas, foreign key citas. Mientras que en la otra tabla
solo me debe aparecer el primary key. Mire, primary key paciente. ¿Sí? Listo. Y nosotros necesitamos crear nuestro diagrama entidad-relación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como lo habíamos visto en clase, clic derecho acá sobre Database Diagrams, New Database Diagram. Nos dice que esta base de datos no tiene con uno o más objetos de soporte para usar los diagramas, que si deseamos crear este. Nosotros le decimos que sí. Aquí nos va a decir que entonces las tablas que tengamos las deseemos adicionar. Cerramos. Y aquí está nuestro diagrama entidad-relación. Bueno, entonces venimos acá ya tenemos nuestro diagrama. Él nos lo hace un poquito desordenado. Yo lo puedo aquí modificar para verlo mejor. Entonces acá, listo. Y ahí tendríamos nuestro diagrama entidad-relación. Se identifica con una llave primera aquí y aquí como el símbolo del infinito, que es como esa codificación más utilizada en el aspecto de las bases de datos. Yo cierro acá, le digo que sí deseo guardar y le voy a llamar mi modelo entidad-relación. Guardamos, cerramos y acá ya nos debe aparecer nuestro diagrama entidad-relación, que cuando lo necesite puedo abrirlo, puedo modificarlo y demás, ¿sí? Entonces ya iríamos acá con la parte de la creación del modelo entidad-relación. Ya tendríamos esa parte ahí, ya la tendríamos lista. Entonces ya hemos visto una gran sentencias o una gran cantidad de sentencias que es un repaso, como les decía anteriormente. Voy a hacer una inserción, entonces ya en este caso vamos a devolvernos aquí a insertar datos. Entonces, insert into, vamos a insertar primero pacientes. Insert into paciente values. ¿Qué vamos a insertar acá? Vamos a insertar, a ver dónde está la tabla paciente. Listo, entonces en la tabla paciente vamos a insertar el código paciente. El código del paciente es un número que es el documento de identidad, el nombre. Vamos a insertar aquí, qué sé yo, futbolistas famosos. Entonces listo. Y la edad, ese señor debe tener como unos 55 años, creo que más. Voy a copiar acá, voy a decir que el siguiente, porque los voy a insertar todo rápido, como para agilizar acá. Creo que se escribe así. ¿Sí? Para quienes no conocen, Edson Arantes Donaldson Pelé, un gran jugador brasilero, el mejor de la historia para muchos. ¿Sí? Volvemos acá, vamos a crear otro acá, con otro código, otra cédula. Vamos a llamar aquí a Andrea Pirlo, jugador italiano, si no estoy mal, campeón con la selección de Italia y ahorita actual DT de la Juventus. No sé, vamos aquí a digamos que Messi sí tiene 33 años. Vamos a llamar a Cristiano Ronaldo, a ver. Tiene como 36 años, creo que él es mayor que Messi. Listo, vamos a dar con eso. Voy a insertar estos datos. Los inserto todos al tiempo. Perfecto. Si yo verifico acá con un select general, select asterisco from citas, pacientes. Y aquí van a estar nuestros resultados.
Vemos un poquito esta parte acá. Y aquí están nuestros resultados de lo que hicimos hasta el momento. Entonces acá en este caso nosotros tenemos nuestros registros. Y voy a insertar una cita para unos dos pacientes. Entonces voy a decirle inserinto citas, los campos, porque en este caso sí solo va a afectar unos campos. Entonces no voy a ingresar el campo de cita porque es autonumérico. Entonces voy acá, code cita, code cita no, sino fecha, coma, especialidad, coma, code paciente. ¿Listo? Los valores, en este caso, entonces, la primera cita va a ser para el día, para el 2020, bueno, recordemos, va a ser para el 2020, el mes de octubre, el 28, ¿listo? Coma, la especialidad, medicina general, y va a ser para el código 15253, que es Diego Maradona. Listo, ejecutamos, efectivamente quedó bien. Listo, voy a hacer otras aquí rápido para ejecutarlas todas al tiempo, para tener varios datos. Entonces vamos a colocar una cita para el 30 de noviembre, también de medicina general, para el mismo paciente. Listo, voy acá, la siguiente cita va a ser para el día 30, pero de octubre, de odontología para el señor Pelé, 45862. Listo, voy a copiarla porque le voy a poner otra cita de él, pero no de odontología sino de medicina general, para la misma fecha. Listo, voy a ejecutar estos tres registros acá y todos sin ningún problema. Listo, si yo reviso, vamos a quitar este insert que era el de la prueba. Si yo reviso acá, mi registro de pacientes está, mi registro de citas están también. Listo, pero ahora recordemos que nosotros no podemos nuestra sentencia select no solo se queda ahí en el select, tiene muchísimas ramificaciones, muchísimas derivaciones. Entonces en este caso, el select, ¿para qué lo podemos utilizar también? Entonces yo puedo filtrar utilizando la cláusula where. Entonces yo le digo, venga, muéstrame las citas de medicina general. Entonces yo le digo select asterisco from citas where especialidad sea igual a medicina general. Punto y coma, seleccionamos y aquí me está diciendo entonces las citas que son de medicina general. O sea, hay 3 citas de medicina general. Si cambio ese parámetro, que no sea de medicina general sino de odontología, lo ejecutamos y acá me dice que solo hay una cita de odontología. Sí, efectivamente, entonces yo inserté 3 citas de medicina general, una cita de odontología y ahí estaría todo bien hasta el momento. ¿Sí? Hasta el momento todo bien, sin ningún problema. Yo no puedo mostrar todos los campos. Si yo deseo solo mostrar unos campos, entonces lo que haría es seleccionarlos. Entonces yo digo, oiga, muéstreme select miremos por acá. Entonces muéstreme el nombre del paciente, nombres, coma, apellidos, de la tabla paciente, ¿cierto? Si lo ejecuto así solito, pues me va a mostrar todos, pero solo me va a mostrar el nombre y el apellido. Yo puedo colocar una condición ahí, voy a copiar esta, y puedo colocar una condición. Le digo que donde su edad sea mayor a 40 años. Vamos a ver. Y nos muestra 3 personas. Diego Maradona, Edson Arantes, Donald Sol Pelo Pelé y Andrea Pirlo. Entonces ahí tenemos las 3 personas que son mayor a 40 años. Si invierto, y mire que aquí estamos trabajando con operadores matemáticos,
Si lo invierto y lo dejo con menos de 40 años, les voy a mostrar a don Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Si yo colocara que mi edad es igual a 40 años, no me va a mostrar ninguno, porque no hay ninguno de los registros que tenga una edad igual a 40 años. Y el contrario igual, ¿cuál sería? Diferente. En el caso aquí diferente, manejamos el diferente de esta forma. Me va a mostrar todos los resultados. ¿Por qué? Porque no hay ningún dato. Entonces lo contrario a que no sea igual es diferente. En este caso, todos los registros que yo tengo tienen una edad diferente a 40 años. Si tomáramos un registro puntual, vamos a decir con el de 55 años, yo voy a decir que sean diferentes a 55 años, ¿cierto? Que es donde tenemos registros. Me va a mostrar a las personas que no tienen 55 años. Y si lo coloco igual, pues me va a mostrar a las personas que tienen 55 años. Y ahí entonces ya estamos trabajando el select, ya estamos trabajando la cláusula where, y ya estamos trabajando operadores aritméticos. Mayor que, menor que, perdón, operadores, sí, aritméticos, matemáticos. Igual que, mayor que, menor que, diferente. ¿Sí? Todo eso que vemos por allá en lógica matemática, esos recorderis así, ahí vamos a estar trabajándolo sin ningún problema. Listo. ¿Qué otras actividades con el select? Bueno, recordemos que tenemos el inner join. Ese inner join lo vamos a ver con la parte de los disparadores, pero aquí yo puedo utilizar el like. El like es muy importante, ¿cierto? Y lo vimos en clase ayer. Entonces select asterisco from paciente puede ser donde nombres, donde el campo nombres, like, te digo ahora decir que comience por la letra A. Entonces A, porcentaje. Ejecuto y solo tenemos un paciente que comienza con la letra A, Andrea Pirlo, ¿sí? Si yo cambiara y modificara y le digo que sea que termine en A, pues coincidencialmente también Andrea Pirlo. Pero yo digo que contenga en cualquier posición A. Entonces, porcentaje a ambos lados. Y entonces ya me van a aparecer exonerantes que tienen cualquier posición A, Andrea y Cristiano, porque en cualquier posición tiene la letra A. Voy a cambiar esta condición. Yo quiero que me muestre los apellidos. Los apellidos donde, qué sé yo, a ver, donde 1, 2, 3, donde termine, donde 3 posiciones antes de terminar tenga una L. Entonces el único que tiene o cumple esa condición es exonerantes. ¿Listo? Voy a decir que después de las 2 posiciones, esto es con guión al piso, después de las 2 posiciones haya una D. Vamos a mirar si alguien cumple con eso. Sí. Maradona y Ronaldo. Y entonces ahí yo voy buscando, ¿sí? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando voy a hacer búsqueda de algún elemento y no tengo el nombre completo, entonces yo puedo decir, listo, pues parametricemos nuestra consulta acá, que entre los paréntesis colocar una letra. Por ejemplo, vamos a colocar la D. Y no hay ningún apellido que tenga esa formación, esa combinación de letra, de consonante y vocal, D. ¿Sí? Entonces aquí digamos, estas consultas las debemos parametrizar nosotros de acuerdo a lo que podamos necesitar. Entonces sería, digamos, como ahí la actividad a tener en cuenta. Listo, ya hemos visto el select, ya hemos visto cómo alterar las tablas. Nos faltaría en este caso, bueno, dentro del select también nos falta algo más acá. Yo puedo contar, ¿sí? Yo puedo contar cuántos registros tengo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Yo quiero saber, ejecutemos algo acá rápido. Voy a ejecutar aquí yo sé que tengo 4 registros, ¿cierto? Y aquí sé que tengo 5 registros. Pero vamos a permitir que el sistema mismo nos diga que tenemos esa cantidad de registros.
Entonces aquí viene el count. Select count. Count. ¿Cierto? Select count. Cuénteme, ¿a través de qué campo? Entonces yo le voy a decir que me cuente a través del campo nombres. Puede ser. De la tabla. Y paciente. Listo. Y aquí nos dice que 5 pacientes. Pero observen algo. Primero yo puedo colocar condiciones, o sea que me cuente los que son mayores de tal edad, menores de tal edad, que tengan tal nombre. Puedo también bautizar esta columna que sale acá, ¿sí? Renombrarla. ¿Cómo hago eso? Entonces aquí en este caso le digo que ese conteo lo voy a llamar como suma. Llámelo como suma. Y le voy a colocar una condición donde edad sea mayor a 40 años. ¿Listo? Entonces me va a decir que el conteo, la suma, bueno, aquí no sería suma, sería conteo más, porque no estaríamos sumando, estamos contando. Entonces conteo, voy a llamarlo conteo. Listo. Y entonces me dice acá que el conteo de esa consulta a pacientes donde la edad sea mayor a 40 años son 3. O sea, hay solo 3 en esa parte. Y listo, y ahí tendríamos eso. Tendríamos esa parte ahí del conteo, sin ningún problema. ¿Qué tendríamos más que hacer acá en este caso? Podemos identificar el mayor o menor registro de una tabla. Ahí utilizaríamos la sentencia propia de max o min. Entonces yo podría decir select max, seleccióneme el mayor del campo edad. Especifico aquí el campo edad, el mayor de la tabla paciente. ¿Quién es la persona mayor de la tabla paciente? Entonces me dice que el dato mayor de esa tabla es la edad, perdón, es 55 años. ¿Sí? O sea, el registro más alto de esa tabla es 55 años. Y si lo tomo como el menor y lo ejecuto, pues el menor va a ser el de 33 años, que fueron las 2 edades que insertamos en ese momento. ¿Listo? También lo puedo organizar de forma ascendente, de forma descendente, con el order by. ¿Sí? Entonces yo le digo, oiga, seleccióneme todos los datos. Miren que esto es un repaso de todo lo que ya hemos visto. Select asterisco from citas. Citas, citas, sí. Listo. Order by el campo. ¿Por qué campo quiero ordenar las citas? Voy a ordenarlas por fecha. Entonces por el campo fecha. ¿Y qué me faltaría aquí? ¿De forma qué? ¿Ascendente o descendente? Entonces vamos a hacerlo ascendente. Listo. Ejecutamos. Y aquí nos está mostrando las citas que tenemos ordenadas por el campo fecha. Observen que acá cambian, ¿sí? No viene 1, 2, 3, 4 porque no lo tenemos ordenado por el campo citas, sino por el campo fecha. Entonces primero me va a mostrar la del 28 de octubre, luego la del 30, luego la del 30 y luego la del 30 pero de noviembre. Y ahí estoy organizando toda esa parte, ¿sí? O sea, ya la tendríamos organizada. También lo puedo organizar de forma descendente. Entonces para descendente sería con la palabra des. Y si lo ejecuto, pues entonces me va a mostrar la cita número 2 de primera, la 3 de segunda, la 4 de terceras y la 1 de quinta. Porque me va a mostrar la última fecha, porque lo estamos organizando por ¿cómo se llama? Por especialidad. Yo puedo cambiar aquí el campo y le digo que por código paciente. Code paciente. Y ejecuto. Listo. Y no está organizado también por orden paciente. ¿Listo? Entonces ahí estamos ya utilizando también el select, pero con la opción o con el filtrado de ordenar. ¿Qué nos quedaría pendiente acá? Nos quedaría la sentencia update. Update como para terminar la clase del día de hoy. La sentencia update, recordemos que es la que nos permite actualizar o modificar los registros.
Ojo, los registros. Es update. Sentencia update. ¿Cómo lo utilizamos? Pues recordamos que nuestra sentencia update viene con la siguiente estructura. Update, tabla, el nombre de la tabla. Voy a modificar el dato. Hagamos un select aquí antes. Select asterisco from pacientes. Ok, es paciente. Listo. Voy a modificar, entonces acá teniendo, le digo update paciente. Actualíceme la tabla paciente en el campo. Voy a cambiar el nombre de, qué sé yo, de don Diego Armando Maradona. Voy a agregarle el Armando. Entonces, yo digo, actualíceme la tabla paciente, nombres. Entonces set, o sea, sete o cambie el campo nombres, colóquele el siguiente valor. Entonces yo digo acá, Diego Armando. ¿Qué vendría acá? Yo puedo dejar esto. No lo voy a ejecutar. From paciente. Si yo ejecuto esa sentencia, me va a cambiar todos los nombres. Ojo acá. Y la importancia de la cláusula where. Si lo hago acá con el update, me va a cambiar todos los nombres. O sea, todos van a quedarse llamando Diego Armando. Y ese no es el objetivo. Yo necesito filtrar porque yo solo voy a cambiar el nombre de un solo paciente. Entonces, utilizo mi cláusula where. Entonces, ¿dónde? Code paciente puede ser. Donde code paciente sea igual a 15.253. Listo, vamos a ejecutarlo. Y me dice que hay una columna llamada. Ok. Está mal llamada. No se llama nombres, sino nombres. Listo. Ejecutamos. Efectivamente. Y si vuelvo a ejecutar acá, me va a decir que ya no me aparece solo Diego, sino Diego Armando. ¿Vale? Ahí tendríamos nuestra consulta update. ¿Listo? Voy a mostrarles algo que aquí podemos hacer o trabajar para ya terminar la clase del día de hoy. Voy a cerrar esto, le voy a dar guardar, le digo que sí, que me lo guarde aquí en el escritorio. Y voy a decirle, por ejemplo, hoy, voy a llamarla hoy. Listo. Si yo minimizo acá mi pantalla, voy a tener acá mi query, que lo puedo abrir. ¿Sí? Voy a abrir mi query y me va a aparecer todo lo que hicimos hoy. O sea, no se me va a perder todo el trabajo. Yo voy a tener ahí la copia para poder ir trabajando. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos eso. Listo. ¿Qué nos falta en este caso? Exportar e importar la base de datos. ¿Sí? Aquí es más fácil en SQL. En SQL Server que por ejemplo en MySQL. Listo. Entonces, resulta que yo deseo exportar esa base de datos. Entonces yo le digo acá, listo. ¿Cuál va la base de datos que voy a exportar? Citas médicas. Clic derecho. Le digo acá tareas. Y le digo exportar data. Perdón, acá exportar data. Entonces le doy exportar data. Y él me dice acá, bienvenido al asistente. Decimos siguiente. Esperemos a que cargue. No, espérenme porque estos son los datos. No vamos a exportar datos. Perdón, acá. Listo, vamos a verificar dónde está. Generar scripts, perdón, es en generar scripts. Listo. Entonces acá nos dice que vamos a generar un script de la base de datos. Le digo, siguiente. Está validando la información. Siempre tomen esta opción, que el script tenga la tabla y todos los objetos que tienen entre las tablas. Porque si ustedes se ponen a escoger acá, puede que no me lleve todo y vamos a tener problemas. Entonces, todo. O sea, aquí en esta opción la tenemos. Listo. Acá nos dice que cómo la deseamos guardar, un archivo. No, aquí es el lugar donde lo va a almacenar. Vamos a dejarlo en el escritorio para tener un acceso rápido. Pero este no es el archivo tampoco, qué pena. No. Acá.
Listo. Voy a decir que me lo guarde en el escritorio. Y le digo que me lo llame como copia de la base de datos. Le doy aquí guardar. Siguiente. Acá me da la información de lo que hemos adelantado. Y aquí ya comienza a generar nuestro script de la base de datos. ¿Listo? Finalizamos. Verificamos en nuestra carpeta de escritorio y aquí tenemos el script copia.sql. Entonces, por último, vamos a eliminar nuestra base de datos utilizando la sentencia drop. Vamos por acá. Voy a eliminar mi base de datos. Drop database, el nombre de la base de datos que es citas médicas. Listo. Y él me ha generado un error. ¿Por qué? Porque la estamos utilizando. Yo debo estar fuera de la base de datos para poderla eliminar. Entonces aquí voy y cambio a una base de datos cualquiera, por ejemplo ABD, y vuelvo y ejecuto mi sentencia de borrado. Entonces acá, drop. Está ejecutando todo el query. Se demora un poquito, que la base de datos ya tenía registros y demás. Listo. Vamos a ver que termine. Eliminar todo, limpiar todo. Porque está en uso. Me dice que está en uso. Porque me dice que está en uso si está muy bueno. Vamos aquí a la tabla master y lo volvemos a ejecutar. Si no la tenemos en uso. Vamos a desconectar acá y conectamos nuevamente a ver por qué no me está dejando eliminar la base de datos si realmente no está en uso. Listo, vamos a ejecutar nuestro comando a ver qué nos genera. Tan raro, no me está dejando eliminar la base de datos. Vamos a ver si desde aquí, desde la parte gráfica, me deja eliminar. Delete. Le digo que ok. Vamos a cerrar las conexiones existentes a ver si de pronto. Listo, y me la borró. No sé, de pronto había una conexión abierta y no me dejaba borrar. Listo, yo ya no tengo aquí mi base de datos y voy a importarla para terminar la clase del día de hoy. Entonces volvemos acá a database, buscamos por acá donde diga sobre una base de datos, tareas, restaurar base de datos. Entonces vamos a buscar aquí un archivo. Ay no, pero espérenme porque acá no me está dejando. Vamos a importar, a ver. Script como, no, tareas. Aquí en restaurar. Vamos a ver si nos deja de importar. Listo, aquí le damos siguiente. Buscamos el recurso. Entonces, ¿dónde vamos a importar? No es desde, digamos que un flag de archivo. Buscamos aquí el archivo.
copia SQL, vamos a ver. Siguiente. Pero aquí me está generando un problema. Permítame, miramos rápido porque no me está tomando, no me está dejando importar una base de datos. Vamos a ver si me deja restaurar desde el centro de restaurar, a ver. Buscamos acá donde lo tengamos. No deja tampoco, no. Bueno, acá en este caso no es. Vamos a mirar acá. En la base de datos lo que teníamos que hacer nosotros era crear una copia, ¿sí? Pero yo puedo utilizar el código que tenemos acá. Yo abro y con todo este código lo que voy a hacer es seleccionarlo, lo ejecuto y él aquí me va a restaurar mi base de datos. Y aquí tenemos nuestra base de datos SITS. Entonces así podríamos tener una copia de nuestro trabajo para poder restaurar nuestro trabajo en cualquier momento. ¿Listo? Eso sería, digamos, como por la clase de hoy. Adicionalmente, muchachos, permítanme, acá busco una carpeta. Yo les voy a compartir en el enlace de video la siguiente carpeta. No lo encuentro por acá. Acá. En esta carpeta les voy a compartir el instalador para aquellos que por internet y demás no pudieron. Ay, bueno, aquí generé una doble copia. Espérenme un segundito. Listo. Entonces, ¿qué les voy a compartir acá? El instalador y el curso. Un curso que encontré, es del año 2012-2013, pero está explicadito muy bien para que ustedes lo vayan a trabajar. ¿Listo? Son videos cortos de 4 o 5 minutos para que ustedes complementen la actividad que vamos haciendo. ¿Listo? Entonces, nada, a estudiar y un feliz día.